Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la conclusión del Evangelio de hoy, sacado de San Juan 8, 46 a 59, es muy importante. Nuestro Señor, en este diálogo dramático con los judíos, dice: en verdad os digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy. Yo soy es Yahvé. Aquí afirma ser Dios. Y ellos entendieron y van a tacharlo de blasfemo, injustamente, claro. Tomaron piedras para lanzárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo, dice el Evangelio. Por esta razón se cubren las estatuas durante esta Semana de la Pasión y la Semana Santa. Acabamos de escuchar un diálogo muy fuerte entre nuestro Señor y los fariseos, los judíos, los jefes. Nuestro Señor les lanza un desafío extraordinario, diciendo: ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Muchísima verdad, muchísimas cosas importantísimas en pocas palabras. Primero, nuestro Señor les lanza ese desafío: ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? Ojalá pudiéramos nosotros también decir a todos los que nos rodean y nuestros adversarios ideológicos: ¿quién de ustedes puede convencerme de pecado, de no seguir la ley de Cristo, de no vivir cristianamente en todos los aspectos de la fe, de la moral, de las virtudes, de los mandamientos? ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Y bien, nuestro Señor lanzó este desafío porque sabía, por ser Dios, sabía que no podría contestarle. Y ellos, que tenían bien los ojos bien abiertos para observar, espiar todo lo que hacía de nuestro Señor, si hubieran podido decir algo, hubieran hablado. Y bien, no pudieron hablar. ¿Por qué? Porque no podían decir nada contra nuestro Señor, contra su vida, su doctrina inmaculadas. Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Y después dice nuestro Señor: el que es de Dios oye las palabras de Dios. Vosotros no las oís porque no sois de Dios. Tremendo. Esta gente que se consideraba, que pensaba ser tan religiosa y tan quisquillosa en observar la ley y el honor de Dios, y bien, nuestro Señor dice: ustedes no son de Dios porque no oyen mi palabra. Es tremendo esto. Y por desgracia, hoy el mundo actual está corriendo a la ruina, al abismo, porque no oye la palabra de Cristo, porque rechazó a Cristo, porque vivimos una sociedad apóstata, se alejó por completo, niega la fe cristiana y pone a Cristo al nivel de cualquier personaje. Es algo tremendo esto. Después de haber la Iglesia, después de haber alumbrado el mundo con la luz del Evangelio durante más de 1500 años, bien, hubo unas pequeñas mentes corruptas, unos hombres realmente corruptos, astutos, envidiosos, llenos de envidia, de maldad, de orgullo, de soberbia y otros pecados, llamados los filósofos del siglo de las luces, bien, quisieron con su pequeña luz apagar la luz del Evangelio. Los disque filósofos del siglo XVIII, muchos de ellos masones, anticristianos y realmente envidiosos y mentirosos. El jefe de ellos, Voltaire, decía: mientan, siempre quedará algo. Es decir, siempre van a engañar unos tontos que van a hacer caso. Y de esta mentira vive el mundo actual. Y de esta mentira muere el mundo actual. De esta mentira muere el mundo actual en todos los aspectos. Y Dios sabe cómo va a terminar. Tremendo esto. Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis?
El que es de Dios oye las palabras de Dios, por eso vosotros no las oís porque no sois de Dios. Y esta pobre gente, engañada, orgullosa, ciega, que no abre su mente al discurso, esta pobre gente, bien, ¿qué hace? Los judíos respondieron con una calumnia, van a contestar. No decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado. Nuestro Señor dice una cosa, ellos inventan totalmente algo inventado. Eres un poseído. ¿Y qué pruebas tienes que es poseído? El que rechaza con la palabra los demonios, ¿cómo puedes calificarlo de poseído? Y bien, la verdad, los poseídos son ellos. A la verdad, ellos están bajo el influjo del demonio. De hecho, nuestro Señor les dice claramente, su padre es el diablo. Su padre es el diablo. Jesús respondió, yo no estoy poseído por el demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la promueva y la vindique. En verdad os digo. Cuando dice en verdad os digo, se insiste algo muy importante. Está diciendo algo muy importante. En verdad os digo, quien observa mi doctrina no morirá jamás. Es decir, no irá al infierno, la muerte eterna. Los judíos le dijeron, ahora conocemos que estás poseído por el demonio. Otra vez su calumnia, pero la hacen pasar por verdad en su mente. Totalmente falso, ¿no? Abraham murió y los profetas, y tú dices, quien observa mi doctrina morirá jamás. Por ventura, eres mayor que nuestro padre Abraham y que los profetas que también murieron. Tú, ¿por quién te tienes? Bueno, la pregunta es interesante. ¿Quién eres tú? ¿Por quién te tienes? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, y no lo conocéis, mientras que yo lo conozco. Aquí nuestro Señor está echando una grande piedra a su cara. Ustedes pretenden conocer a Dios y no lo conocéis. Ese Dios que ustedes pretenden tener, adorar, este es mi Padre y es el que me glorifica. Si dijese yo que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Los tacha de mentirosos. Yo lo conozco y lo honro y cumplo su palabra. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día. Lo vio y gozó mucho. ¿Y cómo Abraham vio su día? Abraham que vio unos 1800, 2000 años antes de Cristo. Y bien, Abraham creía en el Mesías. Todos los antiguos patriarcas, todos los antiguos santos del Antiguo Testamento, porque creían en el Mesías prometido, por eso recibían la gracia y por eso se salvaron. Abraham ha visto mi día, dice, y gozó mucho. Abraham conocía por revelación divina la venida del Mesías Salvador del mundo. Y los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, que antes que Abraham fuera, yo soy. Y ya nuestro Señor ahí clava el clavo. Yo soy Yahvé, yo soy el Señor, aquí estoy. Y por desgracia, en lugar de hacer caso a esta pobre gente, bien entenebrada la mente por su odio, por su rencor, por su mala voluntad, toman piedras para lanzárselos y matarlo. Y nuestro Señor, bien, sale de ahí y salió del templo y se esconde. ¿Por qué? Porque su hora todavía no ha venido. Bien, pidamos a Dios misericordia por toda esta pobre gente, todos los que nos rodean, todos los herejes, todos los protestantes, todos los no cristianos de todas las religiones que piensan seguir a Dios, creer en Dios, adorar a Dios y rechazan la verdad cristiana. Recemos por toda esa gente que Dios ablande sus corazones para que se salven, porque están realmente en gran peligro. Cristo nuestro Señor dice, yo soy el camino, la vida y la verdad, y bien nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Todos los que pretenden adorar a Dios, pero rechazan a Cristo, rechazan al Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y bien están viviendo en la ilusión.
Y esto es una catástrofe para estas pobres almas. De hecho, en la epístola sacada de los Hebreos 9, capítulo 9, 11 a 15, San Pablo dice: habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó por un tabernáculo más excelente, más perfecto, no hecho a mano, esto es, no de fábrica o formación semejante a la nuestra, ni con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con la propia sangre entró de una vez en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Cristo por su propia sangre entró en el santuario y consiguió una redención eterna. Hay varias cosas muy interesantes en esto. Primero, Cristo dice es pontífice. Cristo es pontífice, es sacerdote. El pontífice es el que hace puente entre cielo y tierra. Es pontífice de los bienes futuros. Atravesó por un tabernáculo no de esta fabricación humana, y por su sangre, con su propia sangre, bien adquirió una redención eterna. Los santos padres de la Iglesia, que conocían esos textos de una manera maravillosa y que estudiaron todo el contexto a la luz de las profecías, bien dicen que esta redención eterna Cristo la mereció para todos los hombres durante su pasión y especialmente el Viernes Santo en la cruz. Nuestro Señor en la cruz veía y conocía a todos los hombres que iban a existir hasta el fin del mundo, y veía y conocía a todos los pecados que iban a cometer. Y Él cargó con sus pecados, se hizo nuestro fiador, y derramó su sangre por esta gente, por todos nosotros, y por eso adquirió la eterna redención, la salvación eterna por todos estos. Ahora, esta redención, esta salvación globalmente merecida el Viernes Santo, tiene que aplicarse a cada alma personalmente. Y para eso dejó los santos sacramentos. Para eso dejó la misa, eso dejó el bautismo, dejó los sacramentos y especialmente la penitencia y el perdón de los pecados. Es algo maravilloso de saber que si la redención está al alcance, podemos decir, o al servicio de todos los hombres, pero hace falta llevarla. Por ejemplo, se puede tener una fuente de agua potable, millones y millones de metros cúbicos de agua, pero el agua hace falta llevarla a cada lugar, a cada casa, a cada hospital, a cada cuarto, a cada lugar, si no la gente muere de sed. Y por eso nuestro Señor, al subir al cielo, bien dio orden a sus apóstoles, a sus mensajeros, a sus embajadores, de ir, enseñar, predicar, bautizar a todas las naciones. Entonces, el hecho de predicar a todas las naciones el Evangelio, bautizarlas, cristianizarlas, no es algo facultativo. Jesucristo no es facultativo. El primer deber de la Iglesia, desde la jerarquía sagrada y de todos los bautizados confirmados, es hacer llegar la redención de Cristo a las almas. Es obligatorio esto. Y por eso durante 20 siglos, bien, la Iglesia Católica hizo realmente esfuerzos extraordinarios para mandar gente, mandar apoyo, mandar ayuda para evangelizar los pueblos no cristianos. Primero es el Oriente que evangelizó Europa, mandando misioneros, mandando dinero, mandando ayuda para evangelizar Europa, y después Europa evangelizada trató de evangelizar las Américas, África y lo que pudo evangelizar. Y en el siglo XXI todo esto es como parado. Son más bien los países católicos que son tierra de misión ahora para todas las sectas inventadas y los paganos, budistas, musulmanes y todos los no cristianos. Y realmente es una catástrofe. Es una catástrofe esto. Están apagando la luz del Evangelio e impidiendo la redención de las almas. La redención que Cristo adquirió con su sangre para nuestra salvación, bien, para purificar nuestra conciencia, dice aquí San Pablo, bien, esta redención hoy está falsificada por los disque cristianos.
Hoy los protestantes inventaron, pobre gente engañada, son sectas, viene del enemigo de todo esto que se hace pastor cristiano. Bien, los protestantes inventaron que cree en Cristo y estás salvo. Si aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, estás salvo ya. Y bien, es mentira. Mientras estamos viviendo en este mundo, bien, el santo más grande santo puede pecar y perderse y ir al infierno eterno. La salvación no es definitiva en este mundo. La salvación, toda alma que vive en estado de gracia, si es santa, si tiene la puerta del cielo abierta, pero todavía vive, puede cambiar, puede pecar. San Pablo dice, somos salvos en esperanza, no somos salvos no estamos en el cielo. No estamos en el cielo. Y la salvación de Cristo se aplica a nuestras almas no por nuestra palabra. Yo acepté a Cristo y ya estoy salvo. Y bien, claro, tiene que aceptar a Cristo, creer en Cristo. Eso es fundamental. Pero también quiere recibir la sangre de Cristo mediante el sacramento. Primero el bautismo, después los demás sacramentos. Esta sangre de Cristo purificadora, redentora, salvadora, que purifica nuestras conciencias, dice San Pablo. Y bien, se aplica con el bautismo. Y si después del bautismo hemos pecado, la confesión, perdón los pecados, por nuestro Señor. Por esta razón, nuestro Señor, el día de su triunfo, el día de Pascua, y bien sopla sobre los apóstoles, diciendo, reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que quedar detenidos. Y algo mejor todavía, nuestro Señor dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. De ahí la importancia de la Santa Misa y de la comunión. San Pablo sigue diciendo que Cristo nos redimió, nos salvó, no con sangre de machos cabríos y de toros, etcétera, como el Antiguo Testamento, sino con su propia sangre, dice, con su propia sangre. Cristo, a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios. Limpiará nuestra conciencia de las obras muertas del pecado para servir al Dios vivo. Cristo limpia nuestra conciencia de las obras muertas, es decir, de todo lo que es pecado. Y por eso Cristo es mediador de un Nuevo Testamento. De un Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento, nueva alianza, para que interviniendo su muerte para expiación aún de aquellas prevaricaciones cometidas en tiempo del primer testamento, reciban la herencia eterna los que han sido llamados en Jesucristo nuestro Señor. Ustedes saben que Cristo, como fiador de todos los hombres, expió los pecados a la vez del Antiguo y del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, todos los que se han salvado porque creían en Cristo venidero. Y si los sacrificios, por ejemplo, del Antiguo Testamento tienen un valor o algo de expiación, eran figuras del sacrificio de Cristo, que es la cruz. Nosotros somos más dichosos porque vivimos el nuevo y tenemos realmente la realidad del Cordero de Dios y no solamente la figura. Queridos hermanos, esta fe de Cristo, esa sangre de Cristo, esa redención de Cristo, hoy sí está en peligro. Está en nuestra disposición, pero la gente no sabe aprovechar de ella. La gente no cree en ella. La gente fue intoxicada. Estas malditas películas hace décadas y décadas intoxicaron a los pueblos de una manera extraordinaria. En las universidades que tenían que ser gente inteligente normalmente, sí tienen inteligencia, pero la usan para el mal. Las universidades en su mayoría están hechas para destruir la fe cristiana. Cualquier profesor, sea la que sea la materia que enseña, apenas encuentra un pretexto, tiene que atacar la iglesia, calumniar la iglesia, buscar en la historia pasada unos puntitos chiquitos y agrandarlas 10.000 millones de veces para que los católicos tengan vergüenza de su pasado cristiano y pierdan la fe. Y todo esto no es justo. Todo esto no es justo. La Iglesia Católica es la benefactora número 1
de la humanidad, en todos sus aspectos, en todos los aspectos. La Iglesia Católica, al evangelizar a los pueblos, realmente los humanizó, quitando de sus costumbres tantas cosas bárbaras, tantos pecados, tantas injusticias y tanta sangre derramada. Por ejemplo, los juegos de gladiadores de los romanos, ¿qué era? Matanza de gente. Los obligamos a matarse unos a otros. Eso no hablan. En todos los pueblos que yo sepa había divorcio. Repudiaban a la mujer, así de sencillo. Hasta en el Antiguo Testamento, de un pablito de divorcio, ya, vete. Es Cristo, es la iglesia que puso fin a todas esas cosas. La iglesia hasta humanizó la guerra, no pudo suprimirla totalmente, pero hasta la humanizó. Esto de derechos humanos, derechos de los prisioneros, derechos de todo. Es la iglesia que inventó todo esto. Y hoy atacan y atacan y atacan. No es justo. Lo hacen para que los católicos, los jóvenes católicos, tengan vergüenza de su pasado y pierdan la fe y finalmente no aprovechen de la sangre de Cristo. Y todas estas sectas inventadas como negocio jugoso, lucroso, injusto, ¿qué son? Son instrumentos de perdición de las almas, en nombre de Cristo, claro. Pero esta gente está bajo maldición de San Pablo. Si alguien os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, bien sea maldito. Y esta gente piensa ser los auténticos cristianos y atacan a muerte la Iglesia Católica, calumniándola de lo que no es justo. No es justo. Ellos son los ladrones. Son ellos que han robado la Biblia y fundaron iglesias de maldición. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. La situación es difícil, ¿eh? La situación es difícil y hoy los católicos, según los lugares depende, pero a veces ni siquiera el 20% practican. Según los lugares, depende. Hay lugares más, hay lugares menos, y todos esos que no practican, ¿qué significa concretamente? No lavan su conciencia con la sangre del Cordero. Y al pecar mortalmente están en el peligro de perdición eterna. Pidamos en esta semana de la Pasión y después la Santa, primero misericordia por nuestros propios pecados, los pecados de nuestros familiares, de nuestros paisanos, de los que nos rodean, y hagamos penitencia. Todavía quedan 2 semanas de Cuaresma. Penitencia, ayuno, oración, limosna, caridad, sacrificios, esfuerzos, para que las pobres almas que nos rodean y las que están en peligro de morir de esta peste que vino de repente sobre la humanidad, bien que Dios toque sus corazones, que pidan perdón de todo corazón para que se conviertan y se salven y no vayan al infierno, pues que nuestro Señor murió por ellas. Y no olvidemos, la oración asidua del justo mucho poder tiene. Entonces, oración, ayuno, sacrificio, esfuerzo, penitencia, si se puede, caridad. Ahora, la caridad no es solo dar unos pesos a un pobre. Usted reza un rosario por la conversión de los pecadores y salvación de los difuntos y conversión de los pecadores, dije, es grande caridad. Usted aguanta, soporta a un vecino, una vecina, una persona que te molesta, es grande caridad. Usted cumple de la mejor manera con sus oficios y deberes y deber de Estado, es grandísima caridad y grandísimo sacrificio. Pidamos ayuda, misericordia. Yo les confieso, la situación es complicada y es peligrosa. Complicada y peligrosa. ¿Por qué? Porque hoy, a ojo humano, comparando lo que dice la ley de Cristo, los mandamientos de Dios, el Evangelio, a ojo humano, la mayoría de la gente que nos rodea vive en pecado mortal. Y si mueren, ¿a dónde van? Ese es el problema. Entonces, oración, dije, paciencia, penitencia, caridad y sacrificio.